El espacio estaba tan silencioso que podía escuchar claramente los latidos de mi corazón, latiendo cada vez como un tambor de guerra resonando en mi pecho. La verdad ha quedado al descubierto y ahora me quedo solo para afrontar sus consecuencias. Antonio, que alguna vez fue mi refugio más seguro, ahora se ha convertido en una imagen de la distancia. Cada paso que daba al salir del patio trasero parecía dejar rastros de huecos que no se podían llenar. Una vez tomó mi mano. Compartió sus sueños y esperanzas de un futuro perfecto. Pero ahora todo parece desmoronarse. Ladrillo a ladrillo. Bajo el peso de algo que nunca podré explicar del todo. Me quedé en silencio en medio de la noche. Mis ojos observando la figura de Antonio desaparecer dentro de la casa. El miedo y la vergüenza eran como hilos invisibles que me envolvían fuertemente y me arrastraban hacia el abismo del tormento. Cada respiración se hacía más difícil. Como si la atmósfera circundante también estuviera contaminada por el pecado. Supe que desde ese momento todo cambió para siempre. No hay vuelta atrás. Solo un camino por delante lleno de oscuridad y preguntas sin respuesta. Toro. El perro leal que siempre ha estado a mi lado. Se ha convertido ahora en un símbolo de contradicción. Sus ladridos lejanos procedían del patio trasero. Y ya no eran un sonido familiar sino un inquietante recordatorio de la terrible noche que había pasado. Intenté calmarme. Pero el recuerdo de lo sucedido seguía repitiéndose en mi cabeza como una película rota. Me pregunté, ¿cómo llegó a este punto? ¿El calor sofocante del verano ha desdibujado la línea entre el bien y el mal? ¿O fue la soledad y la pérdida lo que me llevó por un camino que nunca esperé? Los pensamientos seguían dando vueltas en mi mente, creando un desastre irreparable. Me pregunto si Antonio podrá perdonarme. ¿Alguna vez volverá a mirarme de la misma manera? Y más importante aún, ¿puedo perdonarme a mí mismo? El miedo a ser rechazado. El miedo a perderlo por completo. Eran como cuchillas afiladas que se clavaban profundamente en mi corazón. Lo sé. Ahora todo no se trata solo de buscar tu perdón, sino también del viaje para encontrarme a mí mismo. Para comprender qué me llevó a esta situación. La noche seguía prolongándose, envolviéndolo todo en una niebla de silencio y dolor. Las estrellas de arriba, brillantes pero frías, no trajeron respuestas. Solo dieron testimonio del colapso de la vida que conocía. El cielo nocturno, vasto pero vacío. Era como la distancia entre Antonio y yo. Poco a poco, alejándose más y más. En la bruma de la noche, me di cuenta de que este no era solo un momento de pérdida, sino el comienzo de un nuevo capítulo doloroso. Este capítulo no se escribirá con dulces votos ni hermosos sueños, sino con un esfuerzo por redefinir el amor. Por poner a prueba los límites de la confianza y el perdón. Sé que superarlo requiere más que coraje, requiere tiempo, paciencia y fe en un futuro que no puedo ver. Me quedé allí, en medio de la noche, sintiendo el viento fresco en mi piel. Aunque todo es incierto. Una cosa sé con certeza, no puedo huir de la verdad. Tendré que enfrentarnos a Antonio, a Toro y a mí. Se ha dado el primer paso en el espinoso camino. Aunque tembloroso y lleno de dudas. Y bajo la pálida luz de la luna. Susurré, si el amor es lo suficientemente grande. Puede soportarlo todo. Incluso las tormentas más feroces. Hola. Hola. Hoy exploraremos una historia inesperada. Prepárate porque hoy tenemos una historia fascinante. Vamos. Siéntate. Relájate. Mantente saludable con un vaso de agua tibia y mira el vídeo hasta el final. El verano del 70 era un horno. El calor parecía quemar la lenta vida del pequeño pueblo. Mi marido. Antonio. Un vendedor ambulante. Siempre estaba fuera. Dejándome sola en nuestra pequeña casa en Valencia.
El calor se filtraba a través de las paredes, haciendo que dormir fuera un lujo que apenas podía permitirme. Las sábanas se pegaban a mi piel como un abrigo no deseado. Recuerdo muy claramente esa noche. La noche en que empezó todo. La luna llena iluminaba con una luz plateada a través de las finas cortinas, cubriendo la habitación con una luz fantasmal. Decidí no ponerme pijama. Una pequeña rebelión contra el calor extremo. Algo que nunca me atrevía a hacer cuando Antonio estaba en casa. Sentir la brisa fresca sobre la piel desnuda es liberador. Incluso atrevido. Esa noche me quedé despierto, el silencio de la casa solo se rompía por el tic-tac del antiguo reloj del pasillo. Mi mente vagaba. Como de costumbre. Pensando en mi matrimonio. La distancia entre nosotros no es solo física sino también emocional. Entonces algo cambió en la habitación. Un suave sonido como el susurro de las hojas o el susurro de un secreto. Abrí los ojos, esperando no ver nada más que figuras familiares en nuestro dormitorio. En cambio, vi a Toro, nuestro leal perro, parado al pie de la cama. Sus ojos captaron la luz de la luna, reflejándola con una intensidad casi humana. Sonreí, pensando que tal vez extrañaba a Antonio, buscando consuelo en mí. Pero cuando extendí la mano para acariciarle la cabeza, algo andaba mal. Toro no estaba allí solo para encontrar consuelo. Su mirada estaba demasiado concentrada. Demasiado intensa. El aire se volvió viciado. Lleno de una energía que no podía explicar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No por miedo sino por un incomprensible sentimiento de anticipación. Toro se acercó. Su calidez contra mi piel. Su cálido aliento en mi cuello. Debería haberlo alejado. Debería haber gritado. Pero en lugar de eso me encontré congelada. Atrapada en un momento que era a la vez equivocado y emocionante. La línea entre lo que es aceptable y lo que es inaceptable se desdibuja en la penumbra. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de shock. El sol estaba alto en el cielo, proyectando sombras nítidas en la habitación. Lo que pasó anoche fue como un sueño. Una fantasía prohibida que no tenía cabida a la luz del día. Pero la culpa. La confusión. Todo es demasiado real. Ya no puedo mirar a Toro de la misma manera. Cada vez que me miraba, no solo veía al perro que conocía, sino algo más. Algo que no podía reconciliar con mi comprensión de nuestra relación. Los días pasaron. La ola de calor continuó y con ella las noches de insomnio. La casa parecía contener la respiración, esperando que algo explotara. Entonces, una noche, mientras me preparaba para otra noche de soledad, oí abrirse la puerta principal. Antonio regresó antes de lo esperado. Su llegada debería haber sido un alivio. Una vuelta a la normalidad. Pero cuando entró en el dormitorio y recorrió la habitación con los ojos, sentí un miedo frío en la boca del estómago. ¿Y si lo supieras? ¿Qué pasaría si sintiera el cambio? ¿El secreto que ahora se encontraba entre nosotros? La tensión era palpable y cuando empezó a desempacar su maleta, no pude evitar preguntarme si este era el principio del fin. O tal vez solo el comienzo de algo completamente diferente. Antonio, mi marido, es un hombre regular. Su presencia en esta casa es tan familiar como el sol naciente. Pero hoy, su temprano regreso rompió el ritmo de nuestras vidas. Como una nota inesperada en una melodía familiar. Me saludó con una sonrisa cansada. Maleta aún en mano. Y pude ver las huellas del viaje profundizarse en su rostro. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunté. Mi voz un poco alta. Un poco demasiado alegre. Como si pudiera disipar la oscuridad de la culpa con puro entusiasmo. Ha pasado mucho tiempo. Suspiró.
dejando la maleta en el suelo con un ruido sordo que resonó por toda la silenciosa casa. Pero me alegro de estar de regreso. Te extraño. Sus palabras deberían haber reconfortado mi corazón. Pero en cambio las sentí como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Me ocupé preparando café para Antonio. Mis manos temblaban ligeramente mientras medía el café en polvo. Antonio se sentó en su silla favorita y yo lo miré desde la cocina. La imagen familiar de él en nuestra casa adquirió ahora una capa adicional de significado incómodo. Hablaba de los viajes de ventas. Los largos caminos. Los interminables moteles. Pero yo solo podía pensar en la noche anterior, en los ojos de Toro. En cómo me sentía. Era como si una parte de mí hubiera traicionado no solo a Antonio sino a mí misma. La cafetera emitió un pitido, interrumpiendo mi línea de pensamiento. Le traje una taza de café y nuestros dedos se tocaron ligeramente mientras le entregaba la taza. Gracias. Amor. Dijo. Su tono familiar y cálido. Pero ahora parecía una mentira. Me senté frente a él. El silencio entre nosotros estaba lleno de preguntas no formuladas. ¿Hay algo interesante en casa mientras estás fuera? Preguntó, examinándome con los ojos. Tragué fuerte. Las mentiras estaban a punto de salir a la luz. Oh. Ya sabes. Es lo mismo de siempre. Toro te extraña mucho. Está un poco apegado a mí. Antonio se rió, tomando un sorbo de café. Es verdad, mi Toro. Siempre más leal a mí que a ti. Esas palabras me dolieron. No porque estuvieran equivocadas, sino porque resaltaron lo absurdo de mi situación. Aquí me siento culpable por un incidente que a la luz del día parece ridículo, pero que sacudió los cimientos de mi matrimonio. Todo el día transcurrió con aspecto normal. Antonio desempacó. Yo preparé la cena y comimos juntos. La conversación es ligera, evitando cualquier profundidad. Pero cuando llega la noche, la tensión vuelve. No pude evitar mirar a Toro. Ahora acostado a los pies de Antonio, moviendo suavemente la cola contra el suelo. Luciendo contento. Esa noche, mientras nos disponíamos a acostarnos, Antonio notó mi vacilación. ¿Está todo bien? Bebé, preguntó. Su mano en mi hombro. Asentí, tratando de sonreír. Es solo el calor. Es insoportable. Me acercó. Su cálido cuerpo contra el mío y, por un momento, sentí el consuelo de su presencia. La familiaridad de nuestra vida juntos. Pero mientras se dormía, mi mente volvió a esa noche con Toro, la confusión, la excitación, la vergüenza. Es difícil encontrar el sueño. Me quedé allí, escuchando la respiración constante de Antonio, sintiendo el peso del secreto como una piedra en mi pecho. La luz de la luna volvió a atravesar las cortinas, iluminando la habitación con una luz fantasmal. Toro no estaba. Pero su ausencia era tan ruidosa como su presencia la noche anterior. Cuando las manecillas del reloj se acercaron a la medianoche, escuché un sonido suave. Mi corazón se detuvo, esperando que apareciera Toro. Pero ese fue solo el sonido de mi propia ansiedad. Cuando amaneció, derramando una pálida luz naranja en la habitación, tomé una decisión. Hablaré con mi hermana Elena. Ella siempre fue la tranquila, la que podía ver a través de mi niebla emocional. ¿Pero realmente podría decírselo? Esa pregunta permaneció en mi cabeza mientras veía a Antonio moverse. Sus ojos se abrieron levemente y se encontraron con los míos. Buenos días. Susurró con voz soñolienta. Buenos días. Respondí. Mi voz tan suave como un susurro. El peso del secreto más pesado que nunca. Y allí,
En el silencio de mi dormitorio. Con la luz de un nuevo día. Supe que estaba en una encrucijada. El camino que elija a continuación no solo moldeará mi matrimonio, sino también quién soy. La luz de la mañana no alivió la oscuridad que envolvía mi mente. Antonio, al notar mi inquietud, me sugirió salir a caminar para despejarme. Será bueno para nosotros si Toro también necesita moverse, dijo, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Mientras caminábamos, Valencia comenzó a despertar a nuestro alrededor. Los ritmos de la mañana contrastaban fuertemente con la tormenta en mi corazón. Toro corrió adelante, moviendo la cola felizmente, aparentemente sin darse cuenta de la tensión que había causado sin querer. Antonio tomó mi mano y la apretó suavemente. ¿Estás tan callada? Amor. ¿Qué tienes en mente? Su voz era suave, inquisitiva pero llena de preocupación. Me mordí el labio. Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo puedo explicar lo inexplicable? Solo, pensando en nosotros. ¿Supongo? Respondí. Intenté decir la verdad vagamente y Antonio asintió, aceptando mi verdad a medias. Estamos demasiado separados. Quizás deberías descansar. No hacer más viajes de negocios y pasar más tiempo en casa. Esa sugerencia debería haberme aliviado. Pero en lugar de eso, apretó el nudo de la culpa en mi corazón. Más tiempo en casa significa menos espacio para mis secretos. Menos tiempo para descubrir qué significa eso. Regresamos a casa y el día transcurrió con cierta normalidad. Antonio jugueteaba en el garaje y yo me ocupaba de las tareas del hogar. Cada acción se siente como una forma de evitar los pensamientos que me atormentan. Toro me siguió a todas partes. Su presencia ahora era un recordatorio constante de esa noche. Al anochecer, el calor no había disminuido. Ni mi lucha interna había disminuido. Antonio sugirió que cenáramos en el patio para tomar un poco de brisa. Mientras estaba sentado allí, la conversación giró hacia temas más ligeros. Pero mi mente todavía vagaba de nuevo a la noche con Toro, la confusión, la excitación, la vergüenza. De repente, sonó el teléfono, rompiendo el silencio de la noche. Antonio cogió el teléfono, con el rostro radiante al reconocer la voz al otro lado de la línea. Elena, ¿Cómo estás?, dijo. Luego me entregó el teléfono con una sonrisa. La voz de Elena era a la vez un sedante, pero también provocaba un agudo dolor de culpa. ¿Cómo estás?, preguntó Elena. Su voz suave, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Tú, eres complicado. Respondí con voz suave. Antonio. Al notar el cambio en mi tono, se levantó y se fue para darme privacidad. Elena, Siempre alerta. Notó algo inusual. ¿Qué pasa? No suenas muy bien. dudé. Las palabras pesaban en mi lengua. Necesito verte. Mañana. ¿En el café central? Hubo un breve silencio. Luego Elena respondió, está bien. Allí estaré. La llamada terminó y sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Hablar con Elena era necesario. Pero la idea de tener que contarle su secreto lo hacía aún más real. Esa noche, mientras Antonio y yo estábamos acostados en la cama, rodeándome con su brazo, sentí el peso del secreto como una barrera física entre nosotros. Su respiración constante era tranquilizadora. Pero en lo único que podía pensar era en la traición. No al cuerpo, sino a la confianza. A los votos tácitos del matrimonio. A la mañana siguiente, salí temprano de casa con el pretexto de hacer algunos recados. Pero el verdadero destino era el café donde me esperaba Elena.
Ir allí es como una peregrinación para confesar tus pecados. Valencia está repleta de actividades matutinas diarias. Pero para mí, es como si estuvieran preparando el escenario para una tragedia inminente. Elena estaba sentada allí. Su expresión se iluminó de preocupación cuando me vio. Nos abrazamos y sentí que mi caparazón empezaba a romperse. Mientras tomaba una taza de café, comencé a hablar y las palabras fluían como un arroyo. Hice algo, o mejor dicho, algo pasó. Y no sé cómo entenderlo. Comencé. Mi voz apenas era más que un susurro. Elena se inclinó hacia adelante. Su expresión llena de preocupación y voluntad de escuchar. Cuéntamelo todo. Hermana. Le conté esa noche, el calor, la soledad y el extraño comportamiento de Toro. Describí los sentimientos, la confusión, la culpa, mientras Elena escuchaba. Su expresión era una mezcla de sorpresa y simpatía. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Elena respiró hondo. Esto es algo difícil de manejar, dijo finalmente. Pero no estás solo. Yo te ayudaré. Sus palabras fueron como un salvavidas. Pero mientras caminaba de regreso a casa, la carga del secreto se sentía más pesada a cada paso. La casa estaba en silencio cuando regresé. Antonio no está en casa. Quizás esté en la ferretería o visitando a algún vecino. Toro salió corriendo a saludarme, moviendo la cola alegremente. Pero ahora su presencia era solo un doloroso recordatorio de mi lucha interna. Me senté en la sala. El silencio se volvió opresivo. Sonó el teléfono. Era Antonio. Su voz era alegre. Llegaré a casa un poco tarde. Voy a comprar la cena, ¿qué quieres comer? Como sea. Respondí con voz hueca. Excelente. Hasta luego. La llamada terminó y me quedé nuevamente sola con mis pensamientos. La casa es como una jaula que me rodea. Cuando Antonio regresó, seguía sonriendo como siempre, sin darse cuenta de que dentro de mí había una tormenta. Cenamos. La conversación fue ligera, pero mi mente estaba acelerada. ¿Cómo puedo mantener esto en secreto? ¿Y si lo dices? ¿Qué pasará? Por la noche, mientras nos disponíamos a ir a la cama, Antonio notó que algo andaba mal en mí. ¿Te ves extraño hoy? ¿Qué pasa?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Respiré hondo. Las confesiones estaban en la punta de mi lengua. Cuando Toro, que había estado callado toda la noche, de repente ladró en la puerta trasera. Antonio se levantó, luciendo confundido. ¿Qué está sucediendo? Lo seguí. Mi corazón latía con fuerza cuando Antonio abrió la puerta. Toro salió corriendo a la noche oscura. Su ladrido resonó en el aire tranquilo. Nos quedamos allí, viéndolo desaparecer en la noche. El silencio entre nosotros ahora lleno de una tensión palpable. Necesito decirte algo, dije, mi voz apenas audible por encima de los ladridos que se desvanecían. Antonio se volvió hacia mí, su rostro mezclado con confusión y preocupación. ¿Qué está sucediendo? Y allí, bajo las estrellas, con la noche conteniendo el aliento, supe que cualquier cosa que estuviera a punto de decir cambiaría todo. Respiré hondo. El aire fresco de la noche no hizo nada para calmar la tormenta en mi corazón. Los ojos de Antonio me miraron. Una mezcla de preocupación y curiosidad, esperando que las palabras rompieran el silencio envolvente. ¿Antonio? Comencé con la voz ligeramente temblorosa. Has estado llevando una carga pesada. Algo que te está desgarrando por dentro. Se acercó y su mano tocó suavemente la mía, brindándome consuelo sin saber que estaba a punto de enfrentar un abismo impredecible.
Puedes decirme cualquier cosa. Cariño, ¿qué está sucediendo? Las palabras se atascaron como piedras en mi garganta. Cada palabra más difícil de decir. Fue sobre esa noche. Cuando estaba fuera. Hice algo, o más bien sucedió algo. Y he estado luchando con ello desde entonces. Las cejas de Antonio se fruncieron. Su expresión cambió de preocupación a confusión. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Aparté la mirada. Incapaz de encontrar su mirada. Concentrándome en la oscuridad detrás del patio. Donde Toro había desaparecido. Era una noche de luna llena. El calor es terrible y yo, me siento muy solo y perdido. Apretó mi mano. Animándome a continuar. Su voz suave. Continuó. Bebé. Empecé a dormir sin pijama porque hacía demasiado calor. ¿Y esa noche? Toro. Fue diferente. Entró en la habitación y pensé que solo estaba buscando consuelo. Pero entonces. Mi voz se ahogó. El recuerdo regresó con una viveza que hizo que mi piel temblara. Los ojos de Antonio se tensaron. Su rostro ahora era una máscara de preocupación. ¿Qué hizo? Cariño. Eso, estuvo demasiado cerca. Demasiado intenso. Era como si ya no fuera nuestro perro. Estaba confundida. Asustada, y me detuve. Las siguientes palabras fueron una traición no solo a Antonio sino también a la santidad de nuestro matrimonio. No lo rechacé. Te quedaste quieto, y dejaste que sucediera algo que no debería haber sucedido. El silencio que siguió fue aterrador. La mano de Antonio se deslizó de la mía. Su rostro ilegible en la penumbra. Estás diciendo que tú y Toro, asentí. Con lágrimas corriendo por mi rostro. La confesión era tanto una liberación como una sentencia. No sé qué está pasando. Se sentía mal. Pero en ese momento era como si fueras otra persona. Como si estuvieras mirando desde afuera. Antonio se dio la vuelta. Con los hombros tensos. Necesito un momento. Dijo. Con la voz tensa. Y entró. Dejándome sola con la noche y mi culpa. Me quedé allí. Con el peso de mi confesión flotando en el aire como una espesa niebla. El ladrido lejano de Toro fue el único sonido. Un inquietante recordatorio de lo que había sucedido. Mi mente se aceleró con pensamientos sobre lo que esto significaría para nosotros. Para nuestro matrimonio. ¿Antonio alguna vez me mirará de la misma manera? ¿Puede perdonar algo extraño? ¿Más allá de lo que entendemos como normal? Mientras esperaba. Los minutos pasaron como horas. Finalmente. Antonio se giró. Con una expresión dura en su rostro. Necesito entender. Dijo en voz baja. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudiste permitir que eso sucediera? No lo sé, Antonio. Me lo he preguntado todos los días desde que sucedió. Es como un sueño. Una pesadilla de la que no puedo despertar. Yo, lo siento mucho. Me miró. Sus ojos buscando algo. Tal vez una explicación razonable. ¿Me amas?, preguntó. Con la voz entrecortada. Por supuesto que sí. Más que nada. Esto no cambia eso. Estabas perdido. Confundido y tú, levantó la mano. Indicando que se detuviera. Necesito tiempo. Necesito pensar en esto. En nosotros. Su mirada se dirigió hacia la oscuridad donde Toro había desaparecido. ¿Qué pasa con eso? No lo sé. Admití. Mi voz apenas era más que un susurro. Lo evité y me sentí avergonzado cada vez que lo veía. Antonio asintió lentamente. Su rostro tenía una expresión mixta que no pude leer. Lo resolveremos. Pero ahora mismo necesito espacio. Se volvió hacia la casa.
dejándome sola bajo el cielo estrellado. La noche oscura ahora era un testigo silencioso del colapso de nuestras vidas. Lo vi irse, sintiendo que el abismo entre nosotros se hacía más grande con cada paso que daba. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé con el eco de la confesión. La carga del secreto ahora compartida. Pero el costo impredecible. En la noche tranquila. Con los ladridos lejanos de Toro como compañero. Me preguntaba si este era el principio del fin. O solo el comienzo de un nuevo y doloroso capítulo. Me quedé allí, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel. Mi corazón latía con fuerza por el peso de la confesión. Antonio se había retirado al interior de la casa, dejándome sola con los ecos de mi propia voz. La verdad ahora se reveló entre nosotros. Y el silencio era opresivo, roto solo por los esporádicos ladridos de Toro en la oscuridad. Los minutos parecieron convertirse en horas mientras permanecía allí. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, la puerta trasera crujió cuando Antonio salió. Su figura visible a la luz de la cocina. Su rostro era ilegible. Una mezcla de conflicto y confusión. He estado pensando. Comenzó, con la voz llena de tensión. Sobre lo que dijiste, sobre Toro. Se detuvo y su mirada se volvió hacia donde Toro había huido. No sé qué pensar. Esto va más allá de todo lo que jamás imaginé. Asentí y las lágrimas volvieron a brotar. El alivio de la confesión se mezcló con el miedo de lo que vendría. Lo sé, Antonio. Lo siento mucho. No sé cómo decírtelo, ni siquiera sé cómo entenderlo. Se acercó. Pero la distancia entre nosotros parecía una milla. ¿Qué opinas? ¿Es solo el calor? ¿La soledad o algo más? La pregunta flotaba en el aire, cargada de significados ocultos. Sacudí la cabeza. Mi voz era tan suave como un susurro. Me gustaría poder decir que fue así. Pero se siente diferente. Como si no tuviera control. Como si hubiera algo más guiándome. La expresión de Antonio se puso rígida. Sus ojos buscando la verdad en mis ojos. ¿Qué pasa con Toro? ¿Qué vamos a hacer al respecto? No lo sé. Admití. La realidad de esta situación se profundiza. Lo evité y me sentí culpable cada vez que lo veía. Antonio se giró. Con la mandíbula apretada. Esto lo cambia todo. ¿No? Su voz era baja. Como si hablara solo. Nuestro hogar. Nuestras vidas, todo es diferente ahora. El aire estaba cargado de cosas no dichas. Extendí la mano. Con las manos temblando. Buscándolo. Antonio. Te amo. Esto no cambia eso. Necesito que lo sepas. No retiró su mano. Pero su mano colgaba inerte de la mía. Su mente claramente en otra parte. Necesito tiempo. Repitió con voz dura pero llena de dolor. Es hora de pensar. De procesar esto. Asentí. Entendiendo que necesitaba espacio. Pero sentía como si la distancia entre nosotros se hiciera cada vez más amplia. Necesitas todo el tiempo que necesites. Estaré aquí esperando. Le dio la espalda y caminó hacia la casa. Cada paso pesado. Me quedaré en el motel esta noche. Necesitas aclarar tu forma de pensar. La puerta se cerró, haciendo eco en la noche, dejándome solo con mis pensamientos. El ladrido distante de Toro ahora sonaba como un grito. Me senté en el suelo. La hierba fresca bajo mis pies. Mi mente corriendo con pensamientos sobre el significado de todo esto. ¿Es este el final? ¿Podremos superar esta extraña e inexplicable perturbación? Mientras estaba sentado allí, la noche pareció envolverme. Las estrellas en lo alto no ofrecían respuestas.
Solo testigos silenciosos de mi confusión. El futuro es un camino oscuro e incierto. Y yo estoy en su umbral. Sin saber qué dirección tomar. Entonces, desde la oscuridad, Toro regresó. Su cola ya no se movía. Sus ojos reflejaban una tristeza similar a la tristeza en mí. Se acercó cautelosamente. Como si sintiera un cambio en nuestro mundo. Miré a esta criatura. Un consuelo y una fuente de caos. Y en ese momento sentí un torrente de emociones contradictorias, la ira. La culpa y el apego no se pueden explicar. Toro, Susurré. Con la voz entrecortada. ¿Qué hicimos? Toro se sentó a mi lado. Su calidez cerca de mis piernas. Convirtiéndose en un compañero silencioso en la oscuridad. Y mientras estaba sentado allí. Con el peso de la confesión. La incertidumbre de la reacción de Antonio y el extraño y retorcido vínculo con Toro que me rodeaba. Supe que, pase lo que pase después, nada volverá a ser igual. La noche se prolongó y con ella comenzó un nuevo y doloroso capítulo en nuestras vidas. Uno que pondría a prueba todos los límites del amor. La confianza y el perdón. Los días posteriores a que Antonio se fue al motel fueron una mancha de culpa. Confusión y un profundo sentimiento de pérdida. La casa se volvió más vacía sin su presencia. El silencio parecía pesar mucho sobre mí. El crujido del suelo. El sonido del viento soplando entre los árboles. Todo parecía hacer eco del caos dentro de mí. Toro, Al sentir el cambio en la casa, se convirtió en mi sombra. Sus ojos siempre me siguieron. Llenos de preocupación y algo que no podía descifrar. Evité sus ojos. Los recuerdos de esa noche se repetían una y otra vez en mi mente como un disco rayado. Cada ciclo de la vida diaria es más doloroso que el anterior. Cocinaba sola en silencio. Caminando por las habitaciones de mi casa con el peso de la confesión. El teléfono estaba en silencio. Ni llamadas de Antonio. Ni mensajes para llenar el vacío que se había formado entre nosotros. Una tarde. Mientras el sol se hundía en el horizonte. Proyectando largas sombras sobre el patio trasero. Decidí que no podía soportar más esta soledad. Llamé a Elena. Mi voz temblaba. Mi resolución parecía desmoronarse. ¿Puedes venir aquí?, pregunté. Mi voz tan suave como un susurro. Por supuesto. Estaré allí pronto, respondió Elena. Con la voz llena de preocupación. Cuando llegó, sus brazos me abrazaron con fuerza. Como un salvavidas. Nos sentamos en la sala de estar. Donde Antonio y yo habíamos compartido innumerables veladas. Ahora un claro recordatorio de su ausencia. No sé qué hacer. Elena, Admití. Las palabras se derramaron. Antonio no llamó. No volvió a casa. Me temo que lo he perdido para siempre. Elena escuchó. Su mano sosteniendo la mía para consolarme. Hay que darle tiempo. Pero también hay que prepararse para cualquier resultado. No se trata solo de lo que pasó, sino también de entender por qué pasó y cómo ambos podemos seguir adelante. Sus palabras fueron a la vez un consuelo. Pero también resaltaron la complejidad de la situación. Hablamos toda la noche. Analizando cada momento. Cada emoción. Tratando de darle sentido a lo inexplicable. Cuando Elena se fue. Prometiendo ver cómo estaba al día siguiente. Sentí que una determinación crecía dentro de mí. Necesitaba afrontar esto. No solo por Antonio sino por mí mismo. Necesitaba comprender mis acciones. Mis sentimientos y lo que significaban para nuestro futuro. A la mañana siguiente. Fui a la biblioteca local en busca de libros sobre psicología. Relaciones e incluso comportamiento animal. Tratando de armar el rompecabezas de esa noche.
Leí sobre los efectos del aislamiento. El impacto psicológico del calor e historias sobre las relaciones entre humanos y animales que van más allá de lo común. Los días se convirtieron en semanas y cada día que pasaba. El silencio de Antonio se hacía más fuerte. Escribo cartas. Dejo mensajes. Pero el vacío sigue ahí. Toro. Mi compañero silencioso. Siempre me miró con ojos cómplices. Su presencia un recordatorio constante de la noche que lo cambió todo. Una noche. Mientras estaba sentado en el porche. Finalmente sonó el teléfono. Mi corazón dio un vuelco. Pero era Elena. No Antonio. He estado pensando. Dijo. Su voz suave. Tal vez sea hora de que tomes la iniciativa. No solo con palabras sino también con acciones. Muéstrale que estás superando esto. Que no estás simplemente esperando a que él decida tu destino. Su consejo despertó algo en mí. Sé lo que tengo que hacer. Preparé un pequeño paquete de regalo. Una carta que detalla mi viaje de autodescubrimiento. Mis esfuerzos por comprender y afrontar la situación. Y un pequeño recuerdo, una foto nuestra de días felices. Un recordatorio de lo que alguna vez tuvimos. Conduje hasta el motel donde se hospedaba Antonio. Mi corazón latía con fuerza con cada milla. Cuando llegué, dejé el paquete en recepción con una nota para entregárselo a Antonio cuando regresara. Al regresar a casa me sentí algo aliviado. No del todo. Pero sí lo suficiente como para respirar mejor. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez sin que la culpa pesara sobre mis sueños. Pasó la semana y una mañana. Mientras estaba regando el jardín. Un coche familiar se detuvo en el camino de entrada. Mi corazón se detuvo cuando Antonio salió. Su rostro ilegible. Tenía el paquete de regalo en la mano y sus ojos se encontraron con los míos. Leí tu carta. Dijo en voz baja. Llena de una mezcla de emociones. He estado pensando mucho en nosotros. En lo que pasó. Me quedé allí. Con el grifo en la mano olvidado y el agua corriendo por mis piernas. Y creo que tenemos que hablar. Habla de verdad. No solo sobre esa noche, sino sobre todo, sobre nuestro matrimonio. Sobre el futuro. Sobre lo que ambos queremos. El alivio fue abrumador. Pero atenuado por la comprensión de que este era solo el comienzo de un largo camino. Nos sentamos en el porche donde habíamos compartido innumerables conversaciones. Ahora el escenario de una conversación decisiva. Fue Antonio quien se sobresaltó. Sus palabras lentas. Sus ojos buscándome. No puedo fingir que lo entiendo todo. Pero veo que has intentado entender esto. Se lo agradezco. Pero tenemos que decidir si podemos superar esto. Si nuestro amor es lo suficientemente fuerte. Asentí. Con lágrimas brotando de mis ojos. Te amo, Antonio. Traté de entenderme a mí mismo. De encontrar una manera de sanar. No solo para mí sino para nosotros. La conversación duró hasta bien entrada la noche. Cruda y honesta. Hablamos de psicoterapia. Tiempo de separación y la posibilidad de reconstruir la confianza. No fue una promesa de reconciliación inmediata. Sino un compromiso de intentarlo. De ver si los cimientos de nuestro amor podían capear esta tormenta. Cuando cayó la noche, Antonio decidió quedarse. No en nuestro dormitorio, sino en el salón. Fue un pequeño paso. Una señal de que estaba dispuesto a explorar nuestras posibilidades. Esa noche, acostada en la cama, escuché los suaves pasos de Toro afuera de la puerta. Ha sido mi sombra. Mi juez silencioso. Y ahora quizás el testigo de este nuevo comienzo. Lo puse en mi habitación y yace a los pies de mi cama. Su presencia ya no es un recordatorio del pecado, sino del complejo cuadro de la vida.
del amor y de los caminos inesperados que puede llevarnos. El futuro sigue siendo incierto, lleno de desafíos. Pero mientras me quedo dormido lentamente, siento un rayo de esperanza, esperanza de que Antonio y yo podamos encontrarnos nuevamente. Que nuestro matrimonio pueda redefinirse no por la traición, sino por un viaje de comprensión y perdón. Y cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de las cortinas, supe que pasara lo que pasara después, estaba lista para afrontarlo. No solo, sino con Antonio. Con Toro y con las lecciones de una noche de verano lo cambió todo. Historias que te harán llorar. Esperamos que pases un momento divertido y significativo escuchando historias y no olvides dejar comentarios para apoyar tu canal.